Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Compañerito, compañerita, si deseas participar de la sección Saludos del canal, debes hacer lo siguiente: dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Los saludos se harán todos los viernes. Compañeritos, compañeritas, vamos con el área de matemática. Experiencia 5, actividad 3. Primer y segundo grado de secundaria. Plataforma virtual web Aprendo en Casa 2021. Experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje, como ya sabemos, es: fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. La actividad que desarrollaremos hoy es: organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso al agua, por supuesto, ya que es matemáticas. Genial, entonces vamos. Empezamos con el propósito del programa. Leamos cuál es. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua, organizaremos cierta información de una situación en tablas de frecuencia para luego analizarlas. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Competencia. La competencia es: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Como sabemos, compañeritos y compañeritas, esta competencia pertenece al área de matemáticas, por lo que es correcto. Capacidades. Estas son las capacidades que vamos a poner en juego en esta actividad. Identifica la población, la muestra y las variables en un estudio sobre el acceso al servicio de agua. Emplea procedimientos para organizar los datos en tablas de frecuencias. Expresa el comportamiento de los datos de la población a través de gráficos de barras y gráficos circulares. Y plantea afirmaciones sobre la fuente de acceso al servicio de agua con base en la información recogida. Todo tiene que ver con lo que es la estadística. Genial. Primero planteamos la siguiente situación. Aprende en Casa nos dice que mencionemos a continuación en esta tabla que podemos apreciar si la variable es del tipo cualitativa o cuantitativa. Estamos haciendo un pequeño repaso. Número de hijos sería una variable cuantitativa. La profesión es cualitativa. La masa, ¿cuál sería? La masa sería algo cuantitativo. La talla, también. El grupo sanguíneo es cualitativo. El distrito es cuantitativo. Y el género musical es cuantitativo, o en este caso es la variable cuantitativa. Prosigamos. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2019 un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la formación de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Estas han sido. Aquí están. Estas han sido las respuestas. Están divididos o divididas en una tabla. Dentro de ellas tenemos la red pública dentro de la vivienda, el pilón de uso público. Son los que tenemos. Según lo leído, ahora respondamos lo siguiente. Primera pregunta: ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó?
Calculamos que la cantidad de personas contando los cuadros totales de la imagen, que son 8 por 5, es igual a 40 personas. Revisemos aquí. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. En lugar de estar contando 1, 2, 3, 4, hagamos 8 por 5. Hagamos esa operación y obtendremos 40. Se entrevistó o se encuestó a 40 personas. Número 2. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Las variables son si las personas tienen red pública, privada o pilón público. Esas son las variables. Ahora ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Aquí está la tabla de doble entrada. Tenemos aquí la fuente de donde proviene el agua. Puede ser una red pública dentro de la vivienda, una red pública fuera de la vivienda, un pilón de uso público. Aquí en esta segunda columna está el conteo y en la tercera el número de familias que tienen acceso a una fuente de agua. Es importante que para continuar con el desarrollo de nuestra actividad puedas revisar la lectura de elementos de una tabla de frecuencia que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Te invitamos a que la revises, compañerito y compañerita, en la página de Aprendo en Casa. Completemos un poco más el cuadro. Tendríamos el conteo respectivo de 20, 13 y 7. Y el número de familias que tienen acceso a la fuente de agua, entonces sí. Aquí está el conteo. 20, 3 y 7 es el número de familias. Sí tienen acceso a una fuente de agua. Completamos los demás elementos. Aquí está lo que también se hizo en el anterior cuadro. Tiene el mismo contenido, la fuente de donde proviene el agua. Sin embargo, aquí en las siguientes columnas sí que cambió la información. Debemos colocar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada respectivamente. Es una tabla de frecuencias por completo. Aquí ya lo estamos llenando. Estamos completando los demás elementos en la tabla de frecuencia. Respectivamente la frecuencia absoluta es 20, 13 y 7. La frecuencia absoluta acumulada es 20, 33 y 40. La frecuencia relativa es 0.50 o 0.5, también vale 0.32, 0.18. Y la frecuencia relativa acumulada es 0.5, 0.82 y 1. Excelente. Con los resultados de la pregunta anterior, determinamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora responde lo siguiente. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Para hallar la frecuencia relativa porcentual, vamos a dar uso a la frecuencia relativa y la multiplicaremos por 100. Aquí nos pregunta qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda. Sería el 100% ya que todos de una u otra forma tienen agua. Una red pública sí tienen acceso. Aprendo en Casa ahora nos dice: desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemáticas, según tu grado, las actividades presentadas en Resolvamos Problemas 1, páginas 18 y 19, o Resolvamos Problemas 2, la página 79, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Autoevaluación. Los criterios son los siguientes. Identifiqué la población, muestra y variables en un estudio sobre el acceso al servicio al agua. Lo logré. Vale. Empleé procedimientos para organizar los datos en tablas de frecuencias con el propósito de analizarlos y producir información. ¿Lo logré? Leí tablas para comparar e interpretar la información que contienen. ¿Lo logré? Representé los datos a través de gráficos estadísticos pertinentes. ¿Lo logré? Leí e interpreté gráficos estadísticos para obtener información. ¿Lo logré? Sí. ¿Propuse conclusiones sobre el acceso al servicio de agua con base en la información recogida? Sí. Por cierto, recuerda que esta sección, que sería la cuarta columna, puedes responderla. A pesar de que hayas cumplido con los criterios, siempre hay algo que puedes mejorar para llegar a la excelencia. Vamos con un repaso de los elementos de una tabla de frecuencias. Primero, la tabla de frecuencias es aquella en la que se presentan elementos que están agrupados o clasificados.
En esta tabla se puede ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta relativa, o mejor dicho, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Veamos las tablas de frecuencias para las variables cuantitativas y cualitativas. Para las variables cuantitativas tenemos, en primer caso, para las cuantitativas discretas. En la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. Conteo es la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. Estamos contando. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta y se denota por F sub I. Organizamos entonces los datos que vemos aquí en esta tablita en una tabla de frecuencias. Algo así. Aquí ya tenemos el número de personas, su conteo respectivo, las repeticiones o frecuencias absolutas y el total. N es el total. En este caso es 20. Bien. Ahora, para las cuantitativas continuas sería de la siguiente forma. Se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencias la información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario de colegio. Miremos aquí, el número de horas de estudio está en intervalos y aquí está la frecuencia absoluta respectiva, 8, 4, 2, 3, 2, 1. ¿Cuál es el concepto de la frecuencia absoluta acumulada? Es aquella frecuencia que resulta de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por F1, F2, F3, etc. Aquí está la división. En una tabla de frecuencias, intervalos, F sub I, tam, pam, 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 y aquí sale 20. ¿Por qué sale 20? Es 8 más 4, 12, más 2, 14, más 3, 17, más 2, 19, más 1, 20. Es como si sumáramos toda la frecuencia, todo F sub I. Por lo que lógicamente obtendremos el total, que es 20, el mismo de aquí. Tenemos entonces lo siguiente. Sigamos. Ahora, para las variables cualitativas tenemos el siguiente ejemplo. En un congreso de educación matemática en la ciudad del Cusco participan 40 profesores de diferentes nacionalidades, entre ellas los brasileros, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Se presenta la información en la siguiente tabla de frecuencias. Aquí están los participantes según su nacionalidad. 8 brasileños, 6 colombianos, 16 peruanos, 4 mexicanos, 4 uruguayos y 2 argentinos. Asimismo, podemos establecer su frecuencia absoluta acumulada. Obtenemos el total 40. Coincide, por lo tanto es correcto la frecuencia absoluta acumulada que hemos hecho. Veamos ahora otros elementos de una tabla de frecuencias, como la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta, es decir, esto, y el número total de datos. Ejemplo, 8 entre 40. Otro ejemplo, 6 entre 40. Alguno de estos entre el total. Aquí está. Aquí estaríamos hallando, por lo tanto, lo que sería H sub I en porcentajes. Es la división de la frecuencia absoluta entre el total. Respectivamente obtenemos el 8, el 0,20, el 6, 0,15, el 16, 0,40, el 4, 0,10, el 4 nuevamente 0,10 y el 2, 0,05. Total 1. Frecuencia relativa acumulada es la suma de forma sucesiva de las frecuencias relativas. Observamos el ejemplo. Bastante similar a lo que se cumple aquí. Es como si sumáramos literalmente hasta hallar el total. Por eso se la suma de forma sucesiva de las frecuencias relativas. Pam, 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 hasta obtener el número 1. Tiene que siempre llegar al número 1 para que sea correcto. En este caso lo es. En algunas tablas de frecuencia se presenta la frecuencia relativa porcentual, H sub I, y agregamos el símbolo del porcentaje. ¿Cómo lo hallamos? Multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Así, en lugar de 0.20 obtenemos 20.
En lugar de 0.15 obtenemos 15 y así sucesivamente. Obtenemos algunas conclusiones a partir de la tabla de frecuencias, como que el 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos, el 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos. Ya vamos a empezar a resolver el libro. Aquí está la situación significativa B. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta. Aquí están los resultados y nos piden que completemos la tabla y determinemos cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito y qué porcentaje del personal nos señaló el fútbol como su deporte favorito. Resolución. Para completar la tabla realizamos las siguientes operaciones. Primero calcularemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el fútbol. Calculamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual para la natación. Calculamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual para el básquet. Y calculamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el tenis. Aquí puedes ver los procedimientos según sea fútbol, natación, básquet o tenis. Actividad 3. Este es el recurso 2. Completando la tabla de distribución de frecuencias se tiene lo siguiente. Esto a partir de las operaciones que hemos hecho en la anterior diapositiva. Las respuestas serían A, que 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Y la respuesta B, el porcentaje del personal que nos señaló al fútbol como su deporte favorito es 58,3%. Estamos restando las personas que señalaron al fútbol menos el total, obteniendo 58,3%. 1. Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Se analizó la información dada y se puso en un cuadro de datos para organizarla mejor. Además, se interpretó los datos obtenidos para hallar lo que nos piden. 2. ¿Fue necesario completar toda la tabla y de qué depende esto en general? Realmente no, ya que nos bastaría con completar los datos que nos piden. 3. La variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población y usualmente se expresa con lo que son las palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Cualitativas, ya que no nos dan datos numéricos sino características que diferencian a cada familia con respecto al problema del agua. Llegamos a esa respuesta. Resolviendo problemas del libro. Ejercicio 6. En una encuesta, estudiantes del segundo grado de secundaria preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Aquí está la tabla. Y aquí está lo que sería el porcentaje. Pero no tenemos estos datos como la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Ayuda a las y los estudiantes a completar la tabla y determinar el porcentaje de personas que nunca leen algún medio de noticias y, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Tenemos las siguientes alternativas. Entonces, ¿qué haremos? Para hallar el porcentaje solo completemos lo que tenemos a lo que falta para llegar a 100%. Sería 23 más 15 más 18 más 9%. Es igual a 65%. Ya teniendo esto solo lo restamos del 100%, obteniendo el 35%, es lo que nos faltaba para llegar al 100%. La cual es el porcentaje de personas que no leen el periódico nunca. Si los que leen una vez a la semana son 60 y a la vez esto es el 15% del total, entonces por operaciones hallamos que el total es 60 por 100% sobre 15%, lo que nos da el total que es 400.
Ahora, para hallar la cantidad de personas que leen una vez al año, multiplicamos 400 por 9, lo que nos da un total de 36. Ejercicio 7. Se tiene la tabla de frecuencias del sueldo de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas. ¿Cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Vemos aquí algunos intervalos, tanto el límite inferior y el límite superior. También está la frecuencia absoluta y otros datos. El total es 40. Como analizamos en la tabla, vemos que la primera columna es la que recibe menos sueldos y al interpretarlo vemos que son 9. Para hallar la segunda interrogante nos damos cuenta que la última fila es la que tiene los sueldos más altos y estos son 7. ¡Genial! Recuerda que se está vendiendo la sesión web de Aprendo en Casa 2021 desde este tercer bimestre y la sesión radial de Aprendo en Casa 2021, el primer y segundo bimestre, ambas resueltas, de primer a quinto grado, todos los grados de secundaria. Están resueltos con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Nuestros métodos de pago son Yape o BBVA. Ofrecemos tanto guías para docentes como para estudiantes. ¿Interesado? Escríbenos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. Toma en cuenta cuáles son los métodos de pago. Esta es una venta. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte al canal, solo te cuesta un clic. Y si ya eres suscriptor, muchas gracias. Somos Aprendo en Casa en 5 minutos y puedes seguirnos en Facebook con el mismo nombre. Compañeritos, compañeritas, profesores, profesoras y más. Gracias por ver este video. Me despido. ¡Hasta pronto!